¿Qué tal? Yo soy Ana Ortiz Velázquez, estudiante de fisioterapia de la Universidad Politécnica de Pachuca. Esta ocasión vamos a ver lo que son quemaduras, su clasificación de quemaduras, la regla de nueves, la tabla del Lunn-Browder y lo que son los primeros auxilios en quemaduras. En lo que es la definición de quemaduras va a ser el resultado de un traumatismo físico o químico, de lo cual nos va a inducir a una desnaturalización de las proteínas tisulares, produciendo con esto lo que va a ser una leve afectación o afectación en algunas otras circunstancias de lo que es el tegumento superficial. Con una palabra vulgarmente dicho, va a ser la destrucción del total de los tejidos implicados, que en sí la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, que en estos casos, cuando son las altas temperaturas, por la parte primordial se termina transformando en cenizas. Las quemaduras se van a dividir en 4 puntos. Desde primer grado, que va a ser solo un enrojecimiento en la piel, nada de que preocuparse ni alterarse. Solo es la parte superficial. En las de segundo grado ya se va a crear una ampolla. Va a seguir siendo en las primeras capas, no es de tanto alarmarse. Las de tercer grado ya su profundidad es más variable. En estos casos llega a afectar a veces lo que es al músculo. Ya estamos interviniendo con lo que es la parte nerviosa. Las de cuarto grado, que ya son las especiales en estos aspectos, ahí sí va a arrasar con todos los tejidos. ¿Qué tal? Ahora proseguimos con lo que son los efectos. Como número uno vamos a tener lo que es la pérdida de líquidos. El número 2 vamos a tener lo que es una pérdida de temperatura. En este caso ya nos va a causar lo que es la hipotermia. El número 3 va a ser la pérdida de la acción de la barrera frente a lo que son los microorganismos, que ya con esto nos va a tener un aumento de la susceptibilidad de infección. Seguimos con lo que son los mecanismos de producción de las quemaduras. Como mecanismo número uno vamos a tener lo que es el líquido caliente, en estos casos agua a altas temperaturas o aceite, puede ser aceite de cocina, o en algunas empresas o lugares ya utilizar otro tipo de aceites a altas temperaturas. En este aspecto puede ser cuando esté hirviendo y destapas lo que es la olla, la cacerola, el recipiente donde se está calentando, entonces sale todo ese vapor y llega hasta botar agua por la misma presión que está teniendo y ya te está causando quemaduras. Puede ser de primero hasta segundo grado en algunas circunstancias. Cuando es una explosión ya más alta por ese tipo de líquidos, puede ser hasta de tercer grado. Una situación más drástica de cuarto grado sería, pero sí ya sería producido por ácidos o flamas, eso ya lo vamos a ver más adelante. Después tenemos ya lo que son las llamas o flamas para ser producidas por fuego. Después tenemos lo que es un sólido caliente, en esos aspectos una superficie u objeto con una alta temperatura, que aquí van a ser producidas por el contacto con esa superficie o objeto, en estos casos una plancha, una estufa, un horno, que van a llevar altas temperaturas y podrían llegar a tener algún escape en estos aspectos de ese calor o temperatura que está produciendo. Después tenemos lo que son los mecanismos de electricidad, que van a ser producidos por el paso de corriente eléctrica a través del organismo. En estos casos llega a ser solamente en los dedos, si es que lo está tomando con los dedos o las manos, pero dependiendo del tiempo, esa descarga puede afectar todo lo que son los brazos o la extremidad que esté tocando el cable o en donde está pasando lo que es la corriente eléctrica. Después tenemos lo que son los productos químicos, en este caso los mecanismos por productos químicos van a ser producidas en lo que son la piel y los tejidos, va a ser lo que más se va a afectar. En estos casos tenemos lo que son ya tanto aquí como los ácidos, en un ejemplo, o unas sustancias orgánicas que llegan a ser de bastante afectación hacia nosotros porque nuestra piel no está preparada para tolerar tal cantidad de acidez. Después tenemos lo que es el mecanismo de frío o bajas temperaturas. En este caso va a ser una producción de hipotermia, ya que las temperaturas van a estar bajo cero, porque ya va a producir lo que es la parte de congelación. Después tenemos lo que es el mecanismo de radiación. Aquí van a ser producidas por la exposición a otro tipo de energía o ondas. Aquí un ejemplo, los rayos ultravioleta, que van a ser la exposición al sol, o la radioterapia, ya dependiendo en ambas circunstancias el tiempo que se lleve a cabo estar expuesto a ese tipo de rayos puede ser benéfico o no tan benéfico o nada beneficioso en estos aspectos,
ya que en lugar de ayudarnos y teniendo un tiempo de prolongación, exposición a ese tipo de rayos, puede causar daños severos, ya que hay personas que con tan solo un minuto o menos tiempo ya su piel se torna una tonalidad un poco roja o rojiza, y ese tipo de personas llegan a tener problemas en la piel, una patología, un ejemplo de dermatitis. Entonces no deben de estar mucho tiempo expuestas a ese tipo de radiaciones o simplemente a altas temperaturas. Bueno, proseguimos con lo que es nuestro mecanismo de calor en estos aspectos o temperaturas elevadas. Que vamos a tener dos puntos. En esto se ha demostrado de que a partir de los 38 o 40 grados centígrados, la piel comienza a tener lo que son sus alteraciones, que en estos casos, como vimos anteriormente, va a ser solo con la exposición de un minuto a este tipo de temperaturas. En estos aspectos conforme va elevando lo que es la temperatura, va a disminuir lo que es la resistencia tisular. Si la temperatura llegase a alcanzar lo que son los 70 grados centígrados, se va a producir lo que es la destrucción del tejido epidérmico, aunque si no lo destruye, acuérdense, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, lo va a transformar, pero no en algo benéfico para nosotros. En este aspecto va a ser por fuentes de temperatura elevada, que lógicamente aquí va a elevar la temperatura de la piel y de los tejidos que estén vulnerables en estos aspectos, como un tejido subcutáneo. Y lo que son nuestras fuentes o el mecanismo aquí pues van a ser las flamas o llamas, los líquidos o gases con una alta temperatura. Después proseguimos con lo que es la parte de lo que es el frío o bajas temperaturas, que va a estar produciendo lo que es un enrojecimiento, ampollas, necrosis en lo que es la piel y del tejido subcutáneo. Después tenemos que va a disminuir lo que es la microcirculación en nuestros capilares. Después tenemos en este aspecto va a ser lo que nuestra temperatura extremadamente baja va a afectar ya lo que es el organismo, porque la cantidad de temperatura va a disminuir tanto externa como internamente. Entonces el cuerpo se va a preocupar por lo que protege los órganos internos, ya no tanto por la parte externa de nuestro cuerpo. Ya en estos casos llega a haber incluso lo que es la pérdida irreversible de lo que es la zona dañada o el área afectada por este tipo de bajas temperaturas. Después pasamos a lo que son las partes de químicas o nuestros factores químicos. Va a causar lo que es un daño cutáneo agudo, que va a ser generado por la irritación directa. En esos aspectos va a ser nuestra corrosión o calor producido por lo que serían nuestros agentes químicos, en estos aspectos ácidos. Ese tipo de quemaduras van a requerir una atención inmediata, ya que así como en algunos casos va degenerando o va dañando lo que es la piel, después, va despacio hasta llegar al músculo. Si llega a caer en la cara, la persona queda irreconocible, transforma por completo todo ese tipo de tejidos en otro tipo de materia que no va a ser benéfica para nosotros, ya que ese tipo de tejido ya no se va a recuperar tan fácilmente. En estos aspectos va a existir lo que es unas sustancias químicas capaces de producir lo que es la quemadura. Entonces, un ejemplo, vamos a tener lo que son los ácidos, que van a causar lo que es la necrosis. En estos aspectos va a ser coagulativa por la desnaturalización de las proteínas. Después tenemos lo que son los alcálies, que van a producir una mayor lesión tisular. Después tenemos lo que son eléctricas, que suelen afectar por lo general a la piel y los tejidos. Como lo vimos anteriormente, puede ser solo en los dedos, o si rozaste un cable sin querer, entonces alcanzas el cable de corriente, porque el neutro no trae nada de eso. O sea, el neutro no lo puedes tocar y no te pasa nada, pero si tocaste el cable de corriente o el de fase, con cualquier parte del cuerpo, con tus pies, ya que están puestos en pavimento o en la tierra, vas a hacer tierra lógicamente, entonces llega la descarga, ya que ya tienes tu neutro que vas a hacer tú puesto en la tierra y tu fase, entonces tú vas a hacer esa resistencia que va a estar en medio de la descarga eléctrica. En ese aspecto va a afectar lo que son nuestros tejidos subyacentes al punto del contacto con lo que es la corriente eléctrica, cualquier área del cuerpo. Pero si llegas
los cables de alta tensión, los tomas así o tantito, ese tipo de cables, por la cantidad de electrones que va surgiendo, va a ser como un imán hacia nosotros, entonces nos va a jalar y no va a ser tan fácil separarnos en estos aspectos. Más adelante vamos a ver qué es lo que debemos hacer en este tipo de circunstancias de cada uno de estos puntos, ¿vale? Entonces tenemos que, en esos casos va a ser que, aunque la lesión eléctrica llegue a ser aparentemente leve, debe de ser atendida de una forma inmediata, ya que por fuera a veces se puede ver un poco normal o casi, casi bien, pero por dentro los tejidos van a estar dañados, ya que la corriente eléctrica afectó por la parte interna. En algunos casos llega a ser más drástico que en la parte externa. Este tipo de lesiones deben ser atendidas por lo que es un especialista, ya que puede generar lesiones, como vimos anteriormente, internas y pudieran ser graves. Siempre va a requerir lo que es la revisión médica para descartar cualquier tipo de circunstancias o factores. Ahora proseguimos, las quemaduras se pueden clasificar. En estos casos vamos a tener diferentes criterios por su profundidad, extensión y su agente causal. Esto ya, como lo vimos anteriormente, vamos a catalogar profundo a qué tanto alcanzó a afectar, cuántas capas de la piel, llegó al músculo, llegó al nervio, llegó hasta los huesos. En la extensión, también qué tanto alcanzó a afectar del área para saber de qué manera se debe de tratar ese tipo de heridas o de lesiones, de quemaduras más bien. En estos aspectos se distinguen en lo que es el primero, segundo, tercer grado. En un caso especial vamos a tener las quemaduras de cuarto grado. Eso lo vamos a ver más adelante. Okay. Ahora vamos, los tipos de quemaduras. Las de primer grado solo se va a afectar lo que es la epidermis y si acaso, que eso es muy raro, la dermis. ¿Vale? Pero por lo general la epidermis solo se va a causar el enrojecimiento, va a haber ardor y cierto dolor, pero no es tanto de que agraviarse siempre y cuando no tengas problemas en la piel. Si eres una persona promedio en esos aspectos, no hay mucho de qué preocuparse, solo es volverse a hidratar y llegarse con una loción humectante, no debe ser de alcohol, solo humectante para hidratar la piel desde la parte externa y nosotros hidratándonos vamos a hidratar también desde adentro hacia afuera. Desde el segundo grado ya es donde vimos se va a causar lo que es la ampolla, que en esos aspectos va a afectar tanto la epidermis, dermis, nuestro hipodermis, nuestro tejido subcutáneo. Podría llegar al músculo, que sería muy raro, pero por lo general se queda ya en el tejido subcutáneo. Y bueno, no hay que reventar la ampolla, ya que también nos va a causar ardor. Después tenemos lo que son las de tercer grado, que en estos aspectos ya va a afectar hasta las terminaciones nerviosas, el músculo y podría llegar al hueso, pero eso es muy a otra extremidad porque ya la profundidad va a ser muy diferente. En estos aspectos ya está atravesando la mayor parte de las capas de nuestro cuerpo, tanto de la piel como de los demás tejidos que tenemos. Sí. En lo que es nuestro agente causal vamos a tener pues aquí como principal los químicos. En esos aspectos no es tan solo ir a un laboratorio, sino también lo que se puede tener en casa, algunos líquidos de limpieza, entonces no son tan benéficos, en algunos casos sí llegan a ser como ácido para la piel porque son, un ejemplo, los desgrasantes, ya que si su nivel de alcalinos llega a ser un poco alto o muy alto en algunas circunstancias. Después tenemos lo que son las quemaduras. En este aspecto es una exposición al sol o por algún objeto, ¿no? Después tenemos lo que son ya los biológicos. Ya aquí son otro tipo de circunstancias, lo que se puede causar. Los eléctricos a cables de alta tensión, hasta los de baja tensión, que en sí la más peligrosa es la de baja tensión, que es la de 127 voltios, la de alta tensión peligrosa, que ya es la más común en estos aspectos igual, la de 127, que es nuestro voltaje de casa. Después tenemos lo que son los térmicos, la gente usa el térmico, calor, frío, vulgarmente dicho, entonces altas temperaturas, bajas temperaturas, que en esos aspectos bajo cero. Después tenemos lo que son los agentes radiológicos, aunque ya ahora vamos a proseguir. Las quemaduras, como vimos, las de primer grado no van a causar ampollas. Sí son dolorosas, va a haber mucho más la parte de ardor por la irritabilidad de la piel. Se van a curar entre 3 a 4 días. Por lo general sí son 3 días más o menos aproximadamente. Hay casos que casi una semana, pero ya es un poco extraño.
No van a dejar cicatrices, ya que solo va a ser el enrojecimiento de la piel por la exposición a la alta temperatura. Es que son de segundo grado, lógicamente, se los reitero, se van a causar lo que son las ampollas. Este aspecto solo va a ser de una forma superficial, en un espesor parcial. La quemadura dérmica sí llega a ser un poco profunda, sí se causa ampolla, pero ya sí vamos a tener lo que es el dolor, ardor, mucha molestia en esos aspectos. Si llega a ser en la mano o en algún dedo, quieres trabajar o agarrar el objeto, no es tan simple, ya que es incómodo trabajar así. Y en estos casos, por lo general, llega a ser una semana lo que llega a recuperarse para que se regeneren los tejidos nuevamente. Después tenemos las quemaduras ya de tercer grado. Se curan entre 3 a 8 semanas, dependiendo del grado o la extensión que haya tenido más bien. Ahí es donde va a tardar, porque toda la cantidad de tejido, regenerarlo, el mismo organismo es tardado en algunas circunstancias. Hay personas en las que nuestras células se regeneran más rápido, pero somos un poco extrañas en esos aspectos. Una persona promedio sí es lo que tardaría unas 5 o 6 semanas. 8 ya es por mucho, dependiendo, se lo reitero, de la extensión que tanto haya afectado toda la quemadura. Si no se curan con una atención especializada, sí dejan una cicatriz muy notoria, ya que los tejidos no se van a regenerar como antes. Entonces, si llega a haber una malformación o en ese aspecto, entonces se ve cómo se entrelazan y llegan a dejar lo que es un poquito de arruga en la piel, ya que el tejido intenta volverse a unir, pero no se hace de una forma tan perfecta o adecuada. En ese aspecto llega a causar el riesgo de alguna incapacidad funcional, ya que el tejido ya no va a ser tan elástico como lo era antes, tan suave. Entonces el rango de movimiento o tu flexibilidad al querer hacer alguna acción va a ser un poco más limitada en estos aspectos. Hay circunstancias, dependiendo igual que tanto se haya afectado, donde hacen lo que son los injertos de piel, con el fin de minimizar toda la cantidad que tenga que regenerar del mismo cuerpo, y así ayudar al organismo a que sea una recuperación más rápida. Entonces, por lo general sacan las capas de la piel de un área que no está afectada. Lo más primordial llega a ser en glúteos o pantorrilla, ya que se regeneran rápido en esos aspectos. No va a ser así todo el trozo de piel, no, o sea, es ligera, es una capa para ayudar al organismo a regenerarse más rápido. Bueno, es el fin con el que se tiene ese tipo de circunstancias, para evitar algún otro tipo de situación que no sea benéfica para la persona o paciente. Ok, ahora las quemaduras de cuarto grado, que son el caso especial que les mencioné, va a causar lo que es la transformación de todas esas capas de la piel, porque algunos dicen destrucción, pero no las destruye. Acuérdense, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por lo general, pues, lo va a transformar en cenizas. A veces llegase a extenderse a lo que es hasta el músculo o huesos. Esta situación subyacente son por lo general de color marrón, secas. Se ve ese color como parte de carbón, se van a ser carbonizadas, y casi siempre son indoloras, ya que se lesiona toda la parte nerviosa de esa área y el paciente ya no, a veces pudiese mover lo que es la extremidad o lograr sentir un poco, pero es muy raro que llegasen a sentir, ya que sería un dolor insoportable en esos aspectos si es que aún tuviera la parte sensitiva esa persona del área afectada. Proseguimos con el que es el tratamiento de las quemaduras. De acuerdo a su clasificación, lo que son las de primer grado, ¿qué es lo que debemos de hacer como parte principal? Nosotros mantener la calma e intentar tranquilizar a la otra persona, que se mantenga con calma, sin alebrestarse. En estos aspectos, la persona que se quemó, que tenga su extremidad o área afectada, ¿ok? ¿Qué es lo que debemos de hacer aquí? Va a ser utilizar agua fría directamente del grifo, de la llave, o en algunos casos también sumergir la mano o el área afectada en un recipiente con agua, unos 5 minutos aproximadamente. Y en lo que son ya las quemaduras de segundo grado, su tratamiento aquí va a ser sumergir la parte afectada en agua fría. En ninguna debemos aplicar hielo directamente, durante aproximadamente 15 a 30 minutos, dependiendo qué tanto haya sido lo que se haya afectado. Cuando se tenga la presencia de las ampollas, no debemos de romper las ampollas, debemos de cubrirlo con unas vendas no adherentes,
y debemos de estar cambiando las vendas todos los días. Hay casos en los que son hasta 2 veces al día. Se puede aplicar lo que es una sustancia que es sulfadiazina de plata. En estos casos ya es recomendable consultar al médico. Bueno, en caso de que se tenga la presencia de una ampolla que se haya reventado, debemos de tratarla como si fuera una herida, entonces solo se va a enjuagar y mantenerla que no tenga contacto con algún otro tipo de superficie o algo, porque también está vulnerable a una infección. En lo que es el tratamiento de las quemaduras de tercero o cuarto grado, aquí debemos de pedir ayuda inmediatamente, buscar ayuda en caso de que no puedas marcar al 911, en caso de que se pueda marcas a los números de emergencia, no, en este caso aquí es el 911. Y debemos de elevar lo que es la parte, o más bien la extremidad afectada, o donde esté el área afectada, sobre la altura del corazón, ya que si fue una pierna o parte del pie, que se recuesta la persona y debemos de elevar esa parte afectada. Pasamos con lo que es la regla de 9, ¿ok? Esto va a ser un método que se va a utilizar para calcular la extensión cutánea de la quemadura en un paciente, ¿ok? Va a consistir en dividir la superficie del cuerpo en áreas equivalentes al 9%. En sí vamos a tener un total de 100% de todo el cuerpo, lo vamos a dividir en 9% de lo que es la superficie corporal total quemada, ¿ok? En otras palabras, vamos a llevar lo que son múltiplos de 9. Según la extensión, es lo primero a considerar en la valoración de la gravedad de una quemadura. De eso dependerá lo que va a ser la derivación de un centro especializado. Las quemaduras moderadas o graves deberán de ser atendidas en un hospital. Ahora proseguimos de acuerdo a la tabla. En este ejemplo, aquí en el muñeco, les vamos a ir dando lo que es el porcentaje, ¿ok? Lo que es la cabeza va a tener un 9% en su totalidad. Lo que es el cuero cabelludo, 3%, la cara 3% y el cuello, otro 3%, ¿ok? Así tenemos nuestro 9% de la cabeza. Lo que es el tronco, en la parte anterior va a ser un total de 18%, 9% del tórax, 9% del abdomen. En lo que es el posterior, igual va a ser otro 18%. En este aspecto va a ser el dorso o la zona dorsal, 9%, y la región lumbosacra va a ser otro 9%, ¿ok? En lo que es en miembros superiores, vamos a tener un total de 9%, 3% brazo, 3% antebrazo y 3% de mano. Izquierda y derecha es ambos, 3%, entonces tenemos 9% derecho y 9% izquierdo, ¿ok? Después en lo que es el miembro inferior, ¿ok? Los miembros inferiores. Vamos a tener en su totalidad de un 18%, 9% del muslo, 6% de pierna, 3% de pie. Y así tenemos un total de 18% derecha y 18% izquierda, ¿ok? En lo que es la entrepierna o ingle vamos a tener una totalidad de 1%. Hacemos nuestra sumatoria y tenemos un total de 100%. Bueno, ahora proseguimos con la tabla de Long Brother, que en estos aspectos, como se los mencioné anteriormente, van a haber variantes en los porcentajes. Solo van a ser esas tres partes. En un infante, cuando es menor a un año, la cabeza va a tener un valor de 19 puntos. ¿Por qué? Porque la cabeza por lo primordial llega a ser de mayor volumen que el resto del cuerpo, que alguna otra extremidad. Entonces siempre son un poquito más voluminosos de la cabeza a los bebés. Por eso se les da el porcentaje de 19%. El cuello va a tener su valor de 2%, lo que es la parte del tronco anterior, un valor total del 13%, en lo que es la parte posterior va a tener un total de 13% de igual forma. Los glúteos van a ser un valor de 2.5%. La entrepierna o genitales va a ser un valor de 1%. Los brazos, antebrazos y manos. Ok, ahora vamos a pasar a eso. El brazo va a tener un porcentaje de 3%, el antebrazo va a ser un porcentaje de 4%, las manos va a ser un porcentaje de 2.5%. Y ahora en lo que son los miembros inferiores o extremidades inferiores, el muslo
va a tener o los muslos más bien, va a tener un valor de 5.5%. Las piernas va a tener un valor de 5% y los pies del 3.5%, ¿vale? Izquierda y derecha, este 5.5, este 5.5 y así, ¿vale? Cuando es ya un infante entre 1 a 4 años, nuestra variante en estas tres partes, la cabeza se le va a dar un porcentaje del 17%, en lo que van a ser los muslos se le va a dar un porcentaje de 6.5%, y en lo que son las piernas le vamos a dar un porcentaje del 5%, todo lo demás sigue igual. Cuando están en la etapa de lo que son de 5 a 9 años, la cabeza va a tener un porcentaje de 13%, los muslos un 8%, en las piernas 5.5%, ¿ok? Y cuando son ya en la etapa de la pubertad, más o menos de 10 a 14 años, están entrando a esa etapa, la cabeza va a tener un valor de 11%, los muslos 9% y las piernas 6.5%. Cuando ya están en esa parte de la pubertad de los 15 años, la cabeza va a tener ahora un valor de 9%, ya que va variando ahora sus proporciones. Los muslos 9% y las piernas 6.5%. En ese aspecto lo único que va a variar va a ser la cabeza. Todo lo demás sigue igual. Ya en un adulto la cabeza tendrá un valor del 7%, los muslos un 9.5%, ya que el volumen va a ser variante ahí también, y las piernas 7%. Todo lo demás se sigue manejando de la misma forma o manera, si lo quieren ver así. Ahora proseguimos con lo que son los primeros auxilios en quemaduras. Como principal tenemos lo que es nuestra evaluación clínica de una quemadura. Vamos a catalogar aquí tres cosas en nuestra evaluación, si lo quieren ver de esta forma. Número uno, la causa. ¿Qué es lo que fue, qué factor, qué fue lo que causó esa quemadura? La profundidad, cuántas capas son las que se afectaron, para catalogar primero, segundo, tercer grado, ¿ok? En la causa, ya sea por temperatura, por químicos, por radiaciones, etc. En la extensión va a ser qué tanto fue lo que se afectó en el área, si solo fueron 2 centímetros, 3 centímetros, todo el antebrazo, incluyendo junto con el brazo, la mano, solamente la mano, una parte de la mano y así. Ahora proseguimos con nuestro manejo inicial de las quemaduras. Como número 1 va a ser llamar a los números de emergencia, en este caso el 911. Número 2 va a ser detener el proceso de la quemadura. Número 3 va a ser dirigirnos a nuestra evaluación de nuestro ABC. Después tenemos que colocar la parte lesionada o el área lesionada sobre lo que va a ser el chorro de agua, o más bien bajo el chorro de agua, para que se comience a enfriar. Y bueno, en lógica tiene que bajar su temperatura y que no se siga agraviando más este tipo de quemadura, que no se siga extendiendo. Después va a ser colocar a la persona afectada en una posición cómoda sin que la quemadura tenga contacto con una superficie u objeto en la cual se exponga a una infección o posible infección. Como último paso o punto, debemos de retirar lo que son anillos o accesorios, relojes, pulseras, etc. antes de que se dematice la zona afectada. En otras circunstancias va a ser cubrir el área con apósitos o un paño limpio, ¿vale? Cuidar de que no se vaya a adherir o a pegar mucho a la piel. Después tenemos que inmovilizar las extremidades gravemente quemadas o malheridas. Tenemos que reevaluar nuestro ABC y trasladar a la persona o víctima a un centro de atención más cercano en alguna circunstancia que no llegue la ambulancia o que no estén a tiempo. Que sea de una alta gravedad en estos aspectos, vas a trasladar a la víctima lo más rápido posible. En las circunstancias de una quemadura de primer grado, lo que debemos de hacer inmediatamente, debemos de agarrar con el agua del grifo y dejar que corra agua sobre donde fue la zona afectada. Y una vez que se enfríe esa zona, deberemos de rociar lo que sería una loción humectante en algunas circunstancias. Si la quemadura llega a ser muy extensa, se recomienda de que la persona afectada beba suficiente agua
para que se rehidrate su cuerpo. Con eso lo va a ayudar desde la forma interna y con el humectante lo va a ser desde la forma externa. Ahora, en las situaciones de que sea una quemadura de tercer grado, deberemos de sumergir lo que es el área afectada o la extremidad que sea afectada en agua fría. En estos aspectos se considera fría entre 10 a 20 grados centígrados. En otras circunstancias puede ser también agua directamente del grifo. En la presencia de ampollas en estas circunstancias deberemos de evitar tocarlas o reventarlas, ya que en estos casos si se llegan a reventar se deben de tratar como heridas abiertas, ya que corren un riesgo inminente de infección y deberemos de cubrirlo con un apósito, una gasa que esté seca y estéril. En caso de las quemaduras de tercer grado deberemos envolver a la persona en una cobija o manta húmeda y después hacerla que se tire al suelo y ruede. En dado caso de que no preste atención, si presta esa atención a escuchar, debemos decirle que se tire al suelo y ruede. Y debemos de derramar agua fría en la persona para ayudar a que se apague ese fuego que está ocasionándole las lesiones en todo el cuerpo o en algunas extremidades. En caso de que no se cuente con una manta o cobija a la mano, solo se le deberá de decir a la persona que se tire al suelo y ruede, y después con esto llevar una cubeta con agua y derramar agua encima de la persona para ayudar a apagar ese fuego que está lesionando a la persona. Debemos de cerciorarnos que la persona no esté en contacto con objetos calientes o humeantes. Deberemos de verificar lo que son sus signos vitales, de qué manera está respirando, si aún tiene pulso, si está consciente o la persona llegó a pérdida de conciencia y por lo tanto se quedó en un estado de coma o algo por el estilo. También deberemos de evitar reventar lo que son las ampollas si es que están en existencia. Si los dedos de las manos y pies llegan a sufrir quemaduras y en dado caso se encuentran pegados, deberemos de separarlos para evitar algún daño más grave, ya que después de que cesa toda esa temperatura y el daño se pueden llegar a quedar pegados, entonces después separarlos es más doloroso ya que se lleva a un nivel quirúrgico en algunas circunstancias. Después deberemos de elevar lo que es el área o la extremidad afectada por la quemadura a una altura un poco más elevada del corazón. Los primeros auxilios que debemos de dar para las quemaduras por ácido, en estas circunstancias debemos de retirar lo que es la ropa o tela que esté en el área afectada donde haya caído el ácido. Después debemos de lavar con agua en mucha abundancia en estos casos para que la cantidad de ácido disminuya lo más posible y no se vaya a extender más de lo que ya está. Después debemos de cubrir la zona de la quemadura. En esos aspectos, un apósito o gasas estériles, ¿ok? Lo más limpio que se pueda en caso de que no se cuente con ello a la mano o al alcance. Después de esto debemos de llamar al 911. Si solo en el caso de que estés nada más tú, si hay más personas, debemos de colaborar más rápido, que unos se encarguen de llamar al 911 y otros intenten acudir con la persona afectada en estos casos para brindar los primeros auxilios. Cuando es el caso de las quemaduras por electricidad, una descarga eléctrica en estos aspectos, número uno, debemos de cortar la energía, ¿ok? Apagar o cortar toda esa energía hacia donde estaba la persona, si es que hay la posibilidad. En caso de que queremos de utilizar algún material, un cabo o algo extenso que no sea conductor, no sea madera o goma en estos aspectos de preferencia, algún tipo de plástico, para que a nosotros tampoco nos vaya a llegar esa descarga y terminemos también siendo afectados, para que podamos retirar a la persona. En dadas las circunstancias no deberemos de acercarnos a lo que son la línea o líneas de voltaje. Y no debemos de acercarnos a la persona e intentar retirarla nosotros mismos, ya que también vamos a servir como conductor y estaremos afectándonos. Entonces, para eso debemos de utilizar algún tipo de extensión, algún cabo o algo más extendido para poder retirar a la persona de la manera más eficaz posible.
y debemos de llamar al 911 de manera inmediata. Cuando ya tengamos a la persona fuera de esa zona de peligro, deberemos de retirar lo que es la ropa o tela que se haya adherido a la piel en estos aspectos, que esté en la zona afectada más bien. No debemos de retirarla si está adherida a la piel, dejar que una persona profesional lo haga. Otro punto muy importante va a ser revisar sus signos vitales de la persona, estarnos al pendiente de nuestro ABC también y verificar si es que la persona llegase a quedarse inconsciente, ya que hay casos en los que las personas llegan a perder su estado de conciencia y se desvanecen en estos aspectos, llegan a tener lo que es algún estado de shock. Okay. Cuando es la situación de las quemaduras por frío, en esos aspectos debemos de cubrir a la persona para que no tenga más pérdida de temperatura en estos aspectos. También debemos de retirar prendas o ropa que esté muy ajustada, la cual esté causando en estos casos de que corte la circulación. Después debemos de buscar lo que son la parte de los signos de hipotermia y tratarlos primero. Después tenemos que envolver el área o zona afectada y evitar lo que son los movimientos bruscos para no afectar más a la persona. En el caso de lo que son orejas, nariz o mejillas, debemos de aplicar lo que son paños calientes de forma repetitiva para que no tenga afectación y una pérdida de temperatura. Después de esto tenemos que sumergir la que es el área o zona afectada en agua tibia, que en estos casos 30 grados centígrados se considera ya como tibio. Entonces a esa temperatura está bien, sería adecuada en estos aspectos para que la persona no tenga más pérdida de temperatura y se afecte todavía más, ya que dependiendo de la zona hasta donde se haya extendido lo que se haya necrosado a causa de esa baja temperatura en la zona afectada. Ok, ahora lo que no se debe de hacer en el caso de las quemaduras. Número 1, no aplicar ungüentos, mantequilla o hielo de forma directa, no medicar, nada de cremas, aceites en aerosol, ningún otro tipo de remedio casero en este tipo de quemaduras graves. No no soplar nada en la herida, porque luego llegan y nada de eso, porque lo podemos poner un poco más delicado, ya que de por sí se queda sensible y es muy molesto y mucho ardor en esos aspectos, podemos empeorar la situación, ya que se llega a exponer, podría estar una posible infección. Otro punto, no tocar lo que es la piel muerta o la parte afectada de cualquier área donde haya sido la quemadura. No reventar las ampollas, no tocar las ampollas porque luego se llegan a reventar con el simple hecho de tocarlas. Luego se queda muy delgadita esa capa de piel y se revienta con mucha facilidad. Otro punto, cuando llega a ser la quemadura y fue sobre la ropa y la quemadura ocasionó que esa ropa se adheriera a la piel, no la debemos de retirar. Solo retirar lo más que se pueda, pero si llega un punto donde encontramos que la tela se adhirió a la piel en la parte de la quemadura, no debemos de retirarla y dejar que una persona más profesional o en algunos aspectos que tenga los conocimientos de ello lo haga. Que en realidad lo recomendable es llevarlos a un centro de atención donde ya los puedan tratar y tengan el equipo adecuado para hacer este tipo de movimientos para las personas afectadas o lesionadas en estos aspectos que tienen las quemaduras. También, les reitero, no debemos de suministrar o administrar algún tipo de medicamento, que ingieran alimentos o eso, nada de esto, porque son, bueno, en las circunstancias de las quemaduras graves. Ya cuando son las de primero o segundo grado, sí hay que hidratarlos, lo que es un tipo de loción humectante para que se rehidrate la piel de manera externa y nuestra hidratación para que se hidrate la piel nuevamente de una manera de adentro hacia afuera, de la parte interna hacia la parte externa, ¿ok? Okay. Otros 3 puntos de lo que no debemos hacer en caso de las quemaduras. Con una quemadura grave no debemos de colocarlo en agua fría, ya que esto puede causar un estado de shock, que va a ser un choque de las temperaturas y la persona podría llegar a tener lo que es la pérdida de su vida. Cuando la situación llega y las quemaduras llegaron a lo que son las vías respiratorias, no debemos de colocar alguna almohada o abrigo en la cabeza de la persona, porque podremos ocasionar que con la inclinación se cierren lo que son las vías respiratorias. Entonces lo estaríamos afectando más en estos aspectos. También debemos de cuidar mucho y de revisar y hacer un diagnóstico aproximado de qué tipo de quemadura
es la que se afectó y en dónde fue donde se afectó, qué áreas, qué zonas son las que están siendo afectadas o fueron afectadas. Cuando es la situación de una quemadura en este aspecto por electricidad, no debemos de mover a la persona a menos de que su vida de ella y la de ustedes esté corriendo ese riesgo. En estos aspectos de un incendio o de una explosión, ya que esa persona no va a tener la capacidad para moverse. Hay casos donde llegan a quedarse inconscientes y tardan varias horas en reaccionar. La importancia de estos temas nosotros como fisioterapeutas va a ser indispensable, ya que no toda la gente va a contar con un médico cerca o en esos tipos de aspectos, ya que son situaciones o circunstancias que no se planean, solo ocurren de una manera repentina. Y de nosotros siendo como también parte de la rama de la salud, debemos de contribuir en estos aspectos, ya que no debemos de negar nuestros servicios a ninguna persona sin excepciones. Entonces también debemos de orientar a las personas de la mejor manera posible para que sepan de qué manera reaccionar ante este tipo de experiencias o circunstancias, ya que por lo general en las quemaduras, que es lo que llegan a aplicar aceite de cocina, no debemos aplicar el aceite de cocina, ya que el aceite ayuda a mantener esa temperatura y a elevarla. Entonces también debemos de ser a las personas debemos de hacer que tengan más conciencia en estos aspectos de qué es lo que se debe de hacer y lo que no debemos de hacer en este tipo de circunstancias, y los primeros auxilios de qué manera los debemos de brindar.